Bueno, muchachos, vamos a continuar con las clases de la unidad 2 que tiene que ver con el proceso de urbanización. Como les comentaba en la clase del tema 2.1, al finalizar, el tema 2.2 va a ser en la sesión presencial que se, que- en la que vimos. Y ahí, en esa sesión, se explican todos los métodos y técnicas de análisis de la urbanización desde el punto de vista cuantitativo, es decir, las técnicas cuantitativas que permiten hacer ese análisis cuantitativo. Les repito, es cuantitativo. ¿Por qué les hago el énfasis de cuantitativo? Porque ahora vamos a entrar en el tema 2.3, que tiene que ver con el análisis comparativo de la urbanización. Y vamos a hacer un análisis comparativo tanto de los aspectos cualitativos como de los aspectos cuantitativos y el contraste que existen entre esos dos aspectos y ver cómo ambos pueden ser disímiles en las distintas ciudades, en los distintos territorios. El contenido de este tema está estructurado en cuatro partes. La primera asociada a la urbanización global pero no única, que fue una frase de un geógrafo llamado Georgi Lapo. Luego vamos a hablar del análisis comparativo y la diferenciación geográfica que se hace. Luego hablaremos de la diferenciación por desarrollo técnico y económico. Y por último hablaremos de la diferenciación por diferenciación cuantitativa. Si nos adentramos a hacer un análisis de la frase de Georgi Lapo, que dice, la urbanización es un fenómeno global, pero no único, y pensamos el significado de esas palabras, podemos llegar a entender que la la sustancia de la frase está asociada con que la urbanización es un fenómeno que se da de manera global, es decir, se da en todo el mundo, se da de manera extendida, en todos los contextos a nivel mundial. Y por eso puede ser comparable, porque bueno, aparece, existe en todo el mundo. Solo que el contenido del proceso de urbanización es distinto en cada región. Por eso se dice que la urbanización es global, porque aparece en todos lados, es un fenómeno mundial, pero no única, porque esos contenidos espaciales, esas diferenciaciones en los contenidos espaciales, en los regímenes económicos, políticos, sociales, son las que diferencian y las que hacen que el proceso de urbanización sea diferente en cada espacio en el que se va dando. Desde el punto de vista cualitativo, el proceso de urbanización permite establecer diferenciaciones y esas diferenciaciones se dan por los contextos en que se va desarrollando el proceso de urbanización. Pero las formas externas pueden ser iguales. ¿Cuáles son esas formas externas? Ese análisis cuantitativo, el análisis cuantitativo puede ser igual. Por ejemplo, si hacemos un análisis cuantitativo del nivel de urbanización en Madrid y el nivel de urbanización en Caracas, podemos ver que pueden tener valores similares, pero el proceso, los factores por los que se dieron y el tiempo en el que se dio cada proceso es distinto. Las diferencias no solo se dan en las categorías formales o aparentes, que son esas bases empíricas, esos modelos estadísticos que permiten ese análisis, sino que se da en las categorías esenciales, explicativas, en esas bases históricos, sociales, económicas que tiene cada región, que tiene cada ciudad y que la hace particular al momento
de hacer el análisis del proceso de urbanización. Georgi Lapo, o la frase que señala Georgi Lapo, se puede desglosar y analizar desde dos aspectos. Y esos dos aspectos están asociados a esos elementos fundamentales de los que siempre hemos hablado y de los que se ha hablado a lo largo de las clases. Que aunque las diferencias en los indicadores que sustentan, por ejemplo, los niveles de urbanización y las formas espaciales existen, también hay diferencias en los procesos históricos. Y es aquí donde estas diferencias determinan las distintas formas espaciales en las que se va dando el proceso de urbanización. Y esas formas espaciales están asociadas con el proceso de industrialización, el proceso de colonización, los distintos modelos de desarrollo que van apareciendo a lo largo de la historia, las formaciones sociales. Y aquí estamos hablando un poco de esas teorías y modelos explicativos del proceso de urbanización, del fenómeno de la globalización, del surgimiento de las tecnologías de la información y de la comunicación y de cómo esas tecnologías de la información y la comunicación se van haciendo cada vez más presentes y se van apoderando cada vez más de todo el proceso técnico-científico que existe en el mundo. Posteriormente, cuando hacemos el análisis, la interpretación de la frase que hace Georgi Lapo, podemos llegar a señalar que hay una diferenciación geográfica en torno a ese proceso. Y esa diferenciación geográfica se da en cuanto a las regiones en las que va apareciendo el mismo proceso de urbanización. Esa diferenciación geográfica está asociada también a esos factores externos, a esas categorías esenciales, a esas categorías de bases histórico-social, geohistóricas, si lo prefieren llamar así, que permiten categorizar el proceso de urbanización en antiguo, reciente o medianamente reciente y el proceso acelerado o digamos más reciente, más nuevo. En la parte de arriba, las imágenes que pueden observar, hay una ciudad europea, ahí tiene una ciudad norteamericana o estadounidense, por así utilicemos adecuadamente los nombres, las categorías, y una ciudad venezolana. Si ustedes observan, obviamente hay diferencias en el paisaje, pero ¿qué es lo que domina? Que hay una concentración en este caso, de infraestructuras. En el caso venezolano vemos muchas luces, vemos una gran avenida, el obelisco de Barquisimeto. Pero lo que reúne a esas tres imágenes es que los procesos de urbanización a nivel aparente, a nivel empírico, pueden ser similares. No que sean los mismos, pero sí pueden ser similares. Sin embargo, si hacemos un análisis de esas bases geohistóricas, de esas características esenciales, los procesos son distintos. En uno es más antigua, en el otro aparece cuando es moderna, con la revolución industrial, la colonización inglesa, y luego viene ese proceso acelerado más reciente en las ciudades venezolanas. Vemos cómo, si esas categorías aparentes pueden ser similares, las categorías esenciales, las bases geohistóricas, son completamente distintas. Regiones y países donde el proceso de urbanización es antiguo: Europa, el norte de África, Oriente Medio, China, Japón y las civilizaciones prehispánicas de América. Por lo general, esas civilizaciones son olvidadas y no se consideran dentro de los procesos, dentro de los análisis históricos de urbanización. No es muy común. No es que no se hagan, sino que no es muy común. Sin embargo, son ciudades que existieron, que tienen una datación muy antigua y que tenían una consolidación y un dinamismo
muy complejo también. Están muy bien consolidadas. En Machu Picchu es un ejemplo de ello. Aunque era pequeño, era una ciudad consolidada, era un asentamiento consolidado. Las ciudades donde la urbanización es moderna y coincide con el proceso de revolución industrial y con el mismo proceso de colonización inglesa, Norteamérica. Norteamérica tuvo esa particularidad de que al no ser una colonia hispánica, ser una colonia inglesa, eh, las diferencias sustanciales, esas categorías aparentes, cambian con el resto de América, con Latinoamérica. Por eso hay esa separación. Si ustedes se ponen a pensar de América del Norte, Norteamérica y Latinoamérica. Norteamérica, a ver, nosotros somos norteamericanos porque estamos en el norte de América. El continente americano, nosotros estamos en el norte. Pero somos latinos porque la categoría aparente, el proceso geohistórico, viene de Hispania, es decir, de los españoles, de los latinos, y aquellas donde el proceso de urbanización se acelera a mediados del siglo XX. Las ciudades latinoamericanas, en Asia, algunas ciudades asiáticas, o más recientemente, como en África, a partir del proceso de descolonización. Si bien en norte de África aparece como esas ciudades de urbanización antigua, porque son esas que están alrededor del Mediterráneo, que formaban parte de los imperios romanos, de los imperios otomanos incluso, tenían un proceso antiguo de colonización. También en África hay un proceso de urbanización reciente cuando se da el proceso de descolonización, cuando ya las coronas, los imperios, o cuando esas repúblicas se hacen independientes de la corona o del imperio al que estaban sujetos. Aquí ven un gráfico, pueden ver un gráfico donde hay una caracterización de ese proceso de urbanización en el mundo, en Europa, en Norteamérica, en África y en América Latina. Miren cómo la curva que está en el mundo está por debajo de América Latina, de Europa y de Norteamérica. ¿Por qué está por debajo? Porque bueno, es un promedio, ahí se están considerando todas las regiones a nivel mundial y vemos cómo Latinoamérica tiene un proceso de urbanización que a partir de 1940 se aceleró con una curva ascendente hacia 1980 cuando no decreció, sino que se ralentizó el proceso de urbanización. Distinto a Norteamérica, donde la curva mantiene una similitud en ascenso, igual que Europa, hay una similitud en ascenso. 1940-1960, donde uno puede ver que, bueno, la curva quizás decreció un poquito, se ralentizó un poquito. Recuerden que eso fue la época de guerra, posguerra, y las ciudades quedaron devastadas, la población quedó diezmada, hubo mucha migración, muchas muertes, y por eso ese proceso se ralentizó, pero luego vuelve a tener un auge. Todas esas categorías aparentes que aparecen ahí con los numeritos, con los porcentajes, son explicadas en su contexto por las categorías esenciales, por esas bases geohistóricas. Esas bases geohistóricas son las que generalmente le dan todo el contexto y toda la explicación al proceso de